Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con una conferencia muy especial de la visión espírita de los conflictos familiares, dictada por Álvaro Vélez Pareja, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Álvaro Vélez es técnico de rayos X, jubilado, realizó estudios de filosofía a distancia, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la que fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana Confecol. Ha sido conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Es divulgador de la doctrina espírita y de la transcomunicación instrumental por diversas redes sociales. Entonces, antes de iniciar esta charla, esta conferencia, vamos a pedirles a todos que me acompañen de sentimiento y de pensamiento, tranquilizar nuestra mente, para elevar al plano espiritual superior esta solicitud de apoyo, de sustentación, especialmente para nuestro conferencista, disertante, para que su verbo sea fluido y que nosotros también podamos ser ese terreno propicio que reciba esta palabra de él cual semilla y que pueda dar, germinar y dar frutos en nosotros mismos, siendo mejores personas, mejores con nuestro prójimo, especialmente con nuestros familiares. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias. Un cordial saludo a todos los asistentes, los que nos acompañan hoy en forma directa, virtual, y los que después van a estar mirando este video en YouTube. Como de costumbre, pues para abordar los distintos aspectos que nos brinda la doctrina espírita o cómo la doctrina espírita puede abordar tantos aspectos de la vida individual, la vida familiar, la vida social. Y dentro de eso, por supuesto, está el análisis espírita de los conflictos familiares. Es un tema que es muy frecuente, ¿no? Dentro de esta virtualidad que se ha llevado durante 2 años y medio a nivel internacional por la pandemia, digamos que el tema ha sido abordado desde muy diversos puntos de vista. Vamos a tratar de hacer algo un poco diferente, no destacando tanto los conflictos en sí, sino cuáles son las soluciones. Analizar un poco la problemática de los hogares y la familia en el mundo, las causas de esos conflictos, la naturaleza de ellos y digamos que variando un poco presentando las soluciones, ¿no? A la luz de las obras espíritas que abordan indudablemente con el fundamento de Kardec, Juana de Ángelis, André Luis, Emmanuel y otros autores. Entonces, empezando con unas preguntas, unos interrogantes. ¿Cuál es la familia que necesitamos? Recordemos que las familias son programadas en el mundo espiritual y que obedecen esas programaciones a una serie de necesidades espirituales de un conglomerado de espíritus que reencarnamos juntos para saldar deudas, para progresar, para confraternizar, unirnos y seguir avanzando como familia, familia espiritual, los lazos espirituales, además de los lazos consanguíneos, hacia estados de mayor elevación. ¿Cuál es la misión y los deberes espirituales de la maternidad y de la paternidad, que son esenciales? ¿Y cuáles son los aportes del espiritismo, ¿no? A la crisis de la familia como pilar fundamental de la sociedad en los tiempos actuales? Y partimos del libro de los espíritus, preguntó Kardec. En el ítem 582, a los espíritus, ¿se puede considerar la paternidad como una misión? Indudablemente esto es aplicable a ambos padres. Es sin duda una misión. Se trata al mismo tiempo de un deber muy grande y que compromete más de lo que el hombre cree su responsabilidad para el porvenir.
Dios ha puesto al hijo o a los hijos bajo la tutela de sus padres para que éstos lo encaminen por la senda del bien, y facilitó su tarea dando al niño una organización frágil y delicada que lo torna accesible a todas las impresiones. Miramos que en este párrafo hay mucha enseñanza, es una misión, compromete más de lo que creemos. Dios ha colocado a los hijos bajo nuestra tutela para encaminarlos por la senda del bien, y a la vez nos facilita la tarea, haciendo que el niño, como sabemos, desde el nacimiento es moldeable y es accesible a las buenas impresiones que los padres podamos causarle, pero desafortunadamente también es accesible a las malas impresiones, a los malos ejemplos. Encontramos esto en el libro de los Espíritus, libro segundo, capítulo 10. Y preguntó Kardec: si un niño es malo, a pesar de los cuidados de sus padres, ¿son responsables estos? No, pero mientras más malas sean las disposiciones del hijo, más pesada es la tarea y mayor será el mérito si consiguen separarle del mal camino. Indudablemente, porque los hijos son individuales, son espíritus que traen sus condicionamientos, sus tendencias, sus cualidades, capacidades, igualmente sus vicios, defectos e imperfecciones. Entonces los padres hacemos todo lo posible por cumplir en esta educación, pero esta educación no es perfecta. Pero a veces los propios hijos marcan desde un cierto tiempo, una cierta edad, una autonomía, y por mucho esfuerzo que hagan los padres, ellos pueden coger X o Y camino. Si un niño se hace bueno a pesar de la negligencia o malos ejemplos de sus padres, obtienen estos algún provecho. Entonces Dios es justo, Dios, digamos, en su infinita sabiduría, bondad, justicia y misericordia, pues evalúa exactamente si unos padres cumplieron o no cumplieron y hasta qué punto su responsabilidad en el buen o mal camino de los hijos. Encontramos en el libro Constelación Familiar de Juana de Ángeles, psicografiada por Divaldo Pereira Franco, la familia como inspiración divina. De inspiración divina, la familia es la oportunidad superior de entendimiento y de verdadera hermandad, de la que surgirá el mayor equilibrio y rico conjunto de valores que es la sociedad. Entonces, es una oportunidad superior de unión, de fraternidad, de perdón, tolerancia y acercamiento de los unos con los otros. Porque muchas veces ya sabemos que vienen deudas, rivalidades, enemistades, egoísmos, conflictos de reencarnaciones anteriores. Y en el libro La vida en familia de Rodolfo Caligaris, en su segunda parte, muchos temas hemos tomado, recordando que la familia como célula orgánica del cuerpo social. La familia es la célula orgánica del cuerpo social y el pilar de su perpetuidad. Si en algún momento la familia dejara de existir, la sociedad chocaría inexorablemente, ya que ninguna otra institución podría reemplazarla como escuela de virtudes sociales. Actualmente en este mundo conflictivo de transición planetaria, con las crisis morales, sociales, políticas y crisis espirituales, ya muchos están considerando que la familia es obsoleta y que es una institución que está llamada a desaparecer. Pero podríamos suponer, si la humanidad está como está a pesar de existir esta gran institución, ¿cómo sería ahora sin que ella existiera? Porque hasta ahora no se ha podido encontrar otra institución o otra agrupación que pudiera reemplazarla como escuela del alma y de virtudes morales y sociales. Muchos entonces sí consideran que ya la familia, con esa estructura tradicional del padre, la madre y los hijos, está pasada de moda y que han surgido otros tipos de familia, otros tipos de hogares. Muchas teorías circulan, pero hasta ahora ninguna otra institución ha demostrado tener la capacidad de conducir almas de esa manera, ¿no? Y volviendo a constelación familiar,
La familia como base de la sociedad y escuela de almas. La familia es la base sobre la que se construye la sociedad, siendo la primera educadora del espíritu, donde se mejoran las facultades que desatan los recursos que duermen latentes. Indudablemente es una agencia educadora por excelencia, como dicen otros autores, no solamente espíritas, sino sociólogos, psicólogos, educadores, orientadores en el campo de la espiritualidad y de la religiosidad. Siempre pues se vio a la familia como la base y la célula de la sociedad. La familia es la escuela de bendiciones, donde se aprenden los deberes fundamentales para una vida feliz. Hasta aquí las cosas van bien. Entonces, en cuanto al amor materno y la autoridad paterna, también debemos decir que también hay amor paterno y autoridad materna, porque estas acciones son compartidas entre los dos espíritus. No solamente el amor vendría de la madre y no solamente la autoridad viene del padre, se intercalan en distintas proporciones. El amor materno y la autoridad paterna son los dos elementos esenciales para un buen equilibrio en las relaciones familiares. Incluso esta frase podríamos transformarla y decir, el amor y la autoridad son los dos elementos esenciales para un buen equilibrio en las relaciones familiares. Pero los padres se reparten esta función y estas atribuciones, ¿no? En mayor o menor proporción. Autoridad de los padres. Es importante enfatizar que la madre y el padre no están disociados en sus roles. Por el contrario, la madre también tiene cierta autoridad sobre los hijos, así como nada impide que el padre les exprese ternura. Y se puede dar el caso, porque hay tanta diversidad de estructuras familiares y en los hogares modernos y actuales, en donde hay parejas de dos hombres o dos mujeres y otras variantes, en donde indudablemente hay una serie de roles que están unidos, que están coordinados para sacar adelante ese hogar. Entonces, incluso se puede dar el caso de madres muy severas y padres muy tiernos y amorosos, porque el espíritu ha estado reencarnando en ambos sexos. Recordemos esa otra enseñanza de la diferencia que hay entre sexo y sexualidad. Y que un padre puede haber tenido muchas reencarnaciones como madre, y una madre ha podido tener reencarnaciones como padre, y todas esas adquisiciones se traen como tendencias y características en la siguiente reencarnación. Lo que más espera y necesita el niño es amor y autoridad. Allí pues le siguen incluyendo el amor a la madre y la autoridad al padre, pero ya sabemos que están equilibrados y compartidos. La madre fuente de afectividad por, porque es la tendencia, es lo que más abunda, ¿no? Indudablemente hay que reconocer que la madre es la fuente de afectividad en un gran porcentaje en toda la humanidad y a través de la historia. En el libro La vida en familia, dice, al instituir la familia, agradó a Dios en su infinita sabiduría encomendar a la madre la sublime misión de ser la despensa del afecto, infundiendo en su corazón reservas inagotables de abnegación, mansedumbre y paciencia. Esto indudablemente se reconoce así, con las que atender las necesidades de los hijos. Bueno, y en cuanto a la autoridad paterna, la autoridad legítima es el proceso mediante el cual el padre ayuda al niño a crecer y madurar para que pueda alcanzar la autonomía, sabiendo que la libertad tiene un precio. La responsabilidad es la forma en que el padre lleva a su hijo a la realización personal, desarrollando su potencial. También hay que reconocer que en un hogar en donde ambos padres son madres, son mujeres, puede haber la expresión en una de esas dos damas a ejercer una mayor autoridad por su carácter y la otra compañera un poco de más ternura.
En esto podemos imaginar todas las variantes que se puede dar. Inclusive si hay un hogar en donde los padres ambos son hombres, indudablemente va a haber una expresión un poco más de ternura y de afectividad en uno de los dos, pero esto va a ser relativo, ¿no?, a cada uno de los hogares. Y el tema que está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14.8, parentesco corporal y parentesco espiritual. Los lazos de la sangre no establecen necesariamente los lazos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque éste existía antes de la formación del cuerpo. Lo encontramos, esta frase muy trillada y muy utilizada en las exposiciones, porque lo uno es el parentesco corporal y el otro es el parentesco espiritual, que no siempre van a coincidir, pero normalmente dentro de la cobertura del parentesco corporal viene incluido el parentesco espiritual, pero que no es 100%, porque los miembros de un hogar, aunque tengan lazos consanguíneos, pueden tener inclusive, digamos, rivalidades, desafinidades, desafectos, que no necesariamente implican que hay una afinidad espiritual, sino que puede haber antipatías, pero que han reencarnado juntos en ese hogar para limar esas diferencias y antipatías. Pero realmente no se vive en la familia ideal. Aquí está el tema ese de que algunos expositores espíritas dicen que el espíritu escoge la familia, pero si el espíritu en un sentido pudiera escoger plenamente en qué familia reencarnar, todos escogeríamos la familia ideal. Pero la vida, el mundo, la humanidad nos muestra un panorama contrario a esta frase. Y entonces vamos a mirar un poco más con lógica y sentido común qué es en qué consiste cuando se dice que el espíritu escoge. El espíritu, si pudiera escoger libremente en qué familia reencarnar, todo el mundo escogería bellas y hermosas familias. Entonces, lo que sucede es que es por expiación, por ley de causa y efecto, que nos corresponde reencarnar en determinadas familias. Solamente los espíritus superiores, los espíritus de luz, los espíritus misioneros, tienen ya el derecho y la capacidad de escoger en qué familia quieren reencarnar, porque normalmente no traen compromisos expiatorios con ellos, ¿no? Vienen a cumplir una misión y pueden escoger con más libertad en qué país, en qué ciudad, en qué familia y qué labor desarrollar. Pero normalmente en la familia en que estamos es aquella que nos corresponde por ley de causa y efecto. No se vive en la familia ideal, dice Juana de Ángel, aquella en la que no le gustaría vivir con espíritus nobles y ricos en sabiduría. Y yo diría, y ricos en dinero también. Todo el mundo escogería eso, ¿no? Sino en el grupo donde se atienden mejor las necesidades de la evolución. No pocas veces en el grupo doméstico surgen las inquietantes reminiscencias del más allá u otras existencias que deben ser trabajadas con el cincel de la misericordia, la tolerancia y la compasión. Entonces, eso es lo que sucede. Encajamos entonces toda la temática de esta exposición y el análisis de por qué la humanidad está como está es lo que André Luis menciona en el libro No Solar, Nuestro Hogar, capítulo 38, una frasecita muy corta pero que tiene mucha enseñanza, en donde los mentores le indican sobre los tipos de matrimonio en la Tierra según su grado de afinidad. Primero están los matrimonios por amor, que indican la máxima afinidad, la más alta expresión de amor entre dos espíritus que no tienen deudas entre sí y que han venido amándose y acompañándose durante varias reencarnaciones
Y si vienen a formar una familia, digamos que son ejemplares en todo sentido. No se agreden, se respetan, se aman todo el tiempo, no caen en infidelidades y desde el punto de vista relativo se tienen una cierta perfección, ¿no? Y dicen los espíritus, pues que son los que menos abundan en nuestra humanidad, los matrimonios por amor. Después viene un grado de afinidad menor, que son los llamados matrimonios por fraternidad. Dos espíritus que sin tener el mismo grado de nivel que los anteriores, deciden por fraternidad conformar una familia para cumplir una serie de deberes y de misiones, casi que un acuerdo, pero aún así hay un buen grado de afinidad y de afecto entre ellos, pero repito, no del mismo nivel de los matrimonios por amor en su máxima expresión. Después viene un grado menos de afinidad, que son los matrimonios por deber, que son dos espíritus que sin amarse totalmente tienen un cierto acercamiento y se ponen de acuerdo para cumplir con una serie de deberes o obras que dejaron inconclusas en el pasado, ¿no? Entonces sienten que hay un deber que tienen que venir a reeducar, a reparar, a restituir, a rescatar. Se ponen de acuerdo, piden permiso, son asesorados y conforman estos matrimonios que son más abundantes en la humanidad. Y por último, los matrimonios por prueba, por expiación, en donde hay muy poca afinidad, más bien hay desafinidad y desafortunadamente son los que más abundan en el planeta Tierra. Entonces, es una situación de proporción inversa entre la afinidad y la abundancia. O sea, los de más afinidad abundan menos y los más desafines abundan más en nuestra humanidad. Con este pequeño cuadrito ya entendemos y podemos explicarnos muchas situaciones que vive el hogar y la familia en el planeta en estas crisis actuales. Esa es la razón de que hay muchos matrimonios expiatorios o que están en un rescate, en una situación probacional que explica toda esta situación de esta manera. Entonces, hay una amenaza, ¿no? Las amenazas de la sociedad para la familia. Y dice que el momento en que la familia se desbarata bajo el ímpetu de la impiedad y la agresión, o se diluye ante la ilusión acariciada por sus miembros, o se derrumba por imprevistos, la sociedad sufre un gran desconcierto. Entonces, el mundo actual de por sí constituye una amenaza para la familia. Y a su vez, dentro de la familia, se gestan muchas de las situaciones críticas que enfrenta la humanidad actual. Y entonces, la doctrina espírita nos lleva a analizar cómo analizar la familia ante las crisis actuales. Dice Juana de Ángeles, por mucho que se luche por los nuevos patrones de locura que asolan la tierra, la familia no desaparecerá del contexto social como una institución desfasada, porque el amor que siempre existirá en los corazones se expresará con mayor potencialidad en el hogar. Es decir, que las expresiones de amor, de fraternidad, de unión, de solidaridad siempre estarán presentes en la humanidad. Entonces, eso garantizará que las familias, aunque tengan, digamos que una amenaza y ofrezcan una disminución parcial o relativa, que no sabemos las cifras, siempre estará presente. Siempre, porque siempre existirá el amor, la fraternidad, los casos de expiaciones y de pruebas, deberes y obras inconclusas. Aunque la humanidad actual, totalmente desorientada en este sentido espiritual y moral, siempre buscará, digamos que demostrar que ya pasó la época de la familia, existirán muchas personas que seguiremos
insistiendo en conformar hogares, y otros tendrán la libertad de no conformarlos, como incluso ya hoy en día se ve de multitud de jóvenes que ya no quieren tener hijos, no quieren estudiar, otros no quieren trabajar, porque son espíritus rebeldes, espíritus desorientados que vienen en un proceso de rescate, pero manifiestan una confusión que logran afectar las creencias de la humanidad, ¿no? Entonces, las principales causas de los conflictos familiares, aquí vamos a verlos muy resumidamente, porque todos sabemos muy bien cuáles son, digamos, esas causas, ¿no? La primera causa es el desamor que existe en el hombre en general y en los matrimonios y en las familias y en la sociedad. La falta de amor, la ley de amor que no ha sido aprendida, no ha sido aplicada en su plenitud, sino parcialmente, es la causa, porque si hubiera amor en nuestra humanidad, las familias superarían o tendrían menos conflictos, menos crisis. Entonces, el desamor, la falta de amor, la ausencia de Dios en los corazones es una de las principales causas de estas crisis y conflictos. Igualmente, el egoísmo que está en el corazón del ser humano, el orgullo en la mayoría de los habitantes de este mundo de expiación y prueba. Indudablemente, la ignorancia espiritual. Por esto, no hay que desfallecer en todos estos procesos de divulgación de todas estas enseñanzas, no solamente espíritas, sino enseñanzas que otros hacen a nombre de las religiones, a nombre del espiritualismo, a nombre de otras instituciones que van en pro de la familia y en pro de la vida. Y entonces, digamos que la ignorancia espiritual que se nota en muy buena parte de la humanidad hoy en día lo lleva a estos conflictos y crisis. Igualmente las carencias morales, los vicios, los defectos, las imperfecciones y los conflictos personales, porque cada uno de los miembros de una familia, aunque esté, digamos, constituida, un hogar constituido tradicionalmente por el padre, la madre y los hijos, son espíritus imperfectos o somos espíritus imperfectos, que aunque tengamos esta misión, estos roles y estos papeles, cada uno de nosotros trae sus propias carencias morales y los propios conflictos personales por deudas del pasado, digamos que se van a complicar por las influencias espirituales obsesivas que se oponen también a la integración o a la buena marcha de la familia. Entonces, se puede decir que ningún padre en sí, ninguna madre en sí estaríamos bien preparados para esta misión, pero lo suficientemente poseedores de ciertas cualidades y sentido común e inteligencia para cumplir con esta labor. La prueba está que la familia existe hace milenios y a pesar de las imperfecciones sigue garantizándose como la célula esencial de la sociedad, ¿no? Pero los conflictos personales, las carencias morales, la ignorancia espiritual, el desamor, el egoísmo, el orgullo, allí están palpables. El materialismo avasallador de nuestros días agrega un ingrediente más conflictivo a estas crisis: el materialismo, la no creencia en Dios y en las realidades espirituales. Los vicios, las pasiones que se cultivan en los padres, en las madres y en los propios hijos también son otras causas de estos conflictos. El consumismo en la actualidad, el modernismo, el ateísmo, la no creencia en Dios, las deudas del pasado, como vimos, los matrimonios por prueba y por supuesto por expiación, hace que el padre y la madre sean unos enemigos o los hijos sean enemigos, rivales, asesinatos, suicidios, abortos, guerras que vienen del pasado, traiciones, incumplimientos y abandonos. Todo eso se viene a reflejar en la presente reencarnación, como nos habla Emmanuel en el libro Vida y Sexo.
muy bien explicado por qué esos antagonismos y esas rivalidades en los hijos que traen estas expresiones de enemistad y de violencia. Las influencias espirituales que pueden ser obsesivas, ¿no? Aunque haya una fuerza espiritual de los guías y de los protectores, los guardianes de los hogares, muchas veces no logran contener todas las negatividades que traen los propios encarnados y a los que se aunan las obsesiones que vienen a disociar ese hogar. Entonces, en el libro La vida en familia se habla de los defectos de los padres, los defectos e imperfecciones de los padres. Entonces, esta es la realidad. Humanos que son o que somos, madres y padres, aunque amen mucho a sus hijos y se empeñen en hacerles todo el bien posible, se resienten de ciertos defectos que unos más, otros menos, pueden avalar la vida afectiva de ellos o comprometerles el comportamiento futuro, es decir, por nuestras imperfecciones. Podríamos impulsar los hijos hacia adelante o podemos desviarlos o perjudicarlos nuevamente. Veamos aquí el cuadro de los defectos de los padres, pues que son nada más y nada menos que los defectos de todo ser humano. Pero aquí hay una clasificación que hizo Rodolfo Caligari bajo inspiración. Están los padres agresivos, que la misma palabra lo dice, manejan el trato con los hijos con violencia, con castigos, con privaciones, insultos, golpes, lo cual ya sabemos todos los efectos que puede causar en esas almas inicialmente tiernas, ¿no? Y moldeables. Los padres alcohólicos y viciosos, que pueden ser alcohólicos sociales o alcohólicos frecuentes propiamente dichos, y los demás vicios que podamos imaginar que se ven hoy en día, no pueden dar un buen ejemplo a los hijos. Eso es lo que ellos ven y van a copiar. Los padres alienados se refiere a los que están ausentes del hogar, que son absorbidos por los negocios, por el trabajo, por la vanidad, por sus propios intereses, y los hijos quedan como relegados en otras manos para que ellos los eduquen, cuando definitivamente los padres somos los principales responsables de esa educación y debemos hacer presencia. No solamente presencia física, porque muchos padres pueden estar allí en el hogar, pero demuestran intereses. Y ahora que el Internet y las tablets y los celulares y los computadores y la televisión nos trata de absorber tanto, digamos que somos ciberadictos, muchas veces estamos allí presentes y tanto los padres como los hijos, cada uno está metido en su teléfono móvil o en su pantalla, y allí se produce una alienación, es decir, los padres ausentes, ajenos a sus deberes. Padres angustiados que sentimos temores, angustias, pensando que todo lo malo le puede suceder a nuestros hijos y nos volvemos súper protectores. Eso también produce un efecto, porque los hijos igualmente van a ser temerosos, inseguros y angustiados. Los padres chantajistas, aquellos que amenazan a los hijos con abandonarlos o los chantajean con otras expresiones negativas que van haciendo mella en la psicología de los hijos. Todo lo manejan como un chantaje de amenazas, de que si tú no te corriges, yo te voy a hacer esto, o puede pasar esto, quieres llevarme a la tumba, quieres enfermarme, me voy a ir, me voy a suicidar. Es un chantaje que podemos imaginar todo el daño que hace, ¿no? Los padres competidores, que aunque es un poco difícil de entender, a veces se producen competencias de la madre con respecto a sus hijas y a los padres con respecto a sus hijos y viceversa, en donde parecería que en vez de haber solidaridad, hubiera competencia y rivalidad.
como efectivamente sucede. Desconfiados cuando nos volvemos súper vigilantes, que desconfiamos de todos los pasos y actitudes y modas y relaciones que los hijos establecen, nos volvemos unos espías y unos perseguidores de ellos, produciéndoles mucho daño también, ¿no? Y por supuesto, los perfeccionistas, aquellos perfeccionistas que podemos creernos perfectos. El gran problema del perfeccionista es que se cree perfecto sin serlo. Los padres posesivos, los superprotectores, los dominantes, otros que son débiles, muestran debilidad. Y los que dominan y manejan situaciones del hogar son los hijos. Los fríos, los indiferentes, los que traen frustraciones y proyectan esa frustración porque no se pudieron realizar y no les interesa que los hijos se realicen o no. Y los inseguros ante las situaciones que se dan en el mundo. Son los principales que son mencionados en esta obra y muchos otros que también se mencionan en los libros espíritas. También el tema de los celos y las rivalidades entre hermanos. Todo niño es egocéntrico y demuestra una tendencia para creer que el mundo existe en función de su persona, que todo debe pertenecerle con exclusividad, inclusive la madre y más tarde también el padre. Es una etapa normal, ¿no? Pero el problema es cuando este egocentrismo de los hijos se prolonga más allá de cierta edad, porque en principio se puede considerar, entre comillas, normal que el niño pequeñito quiera ser el centro, se sienta el centro, se vuelve el centro, pero después esto tiene ciertas edades. Cuando cuando excede los límites de la normalidad, pasa a constituir un serio problema, pues generar el celo infantil genera el celo infantil mórbido, uno de los grandes factores de perturbación en la intimidad familiar, cuando incluso ya siendo un adolescente o un joven, sigue considerándose el centro y ya sabemos qué pasa cuando una persona se considera el centro de todo y no lo logra, se vuelve rebelde o se reprime. Vemos entonces que existen esas antipatías, como está en el Evangelio según el Espiritismo. Los espíritus que se reencarnan en una misma familia, sobre todo entre próximos parientes, muchas veces son espíritus simpáticos, unidos por relaciones anteriores, como vimos en los matrimonios por amor y los matrimonios por fraternidad, ¿no? Que se manifiestan por su afecto durante la vida terrestre, pero puede suceder también que estos espíritus sean completamente extraños unos a otros, divididos por antipatías igualmente anteriores. Entonces, esto no quiere decir que en un matrimonio por amor o por fraternidad no puedan haber antipatías entre los hijos, porque precisamente incluso estos matrimonios por amor piden o aceptan que su hogar sea como una escuela para ciertos espíritus rebeldes, o que uno de los hijos queridos traiga una enemistad con otro que va a venir al hogar. Pero entonces el amor y la unión fraternal familiar cubre a ese ser y lo llena de vibraciones positivas que lo van haciendo cambiar, ¿no? Indudablemente, también contrariamente en los matrimonios por deber y por prueba, pueden haber simpatías entre algunos de esos miembros, aunque haya antipatía entre los padres o entre padres e hijos y viceversa. Por lo tanto, cada uno de los millones de hogares que están en la Tierra tienen sus respectivas variantes y combinaciones a la luz de todo lo que hemos visto. Entonces, el hogar se constituye, recordemos, en una escuela. La familia como agencia educadora por excelencia es la primera escuela y la segunda escuela es la escuela, ¿no? El colegio. Y también el barrio y la sociedad y el instituto y el lugar de trabajo más adelante.
Nuevamente encontramos una escuela de almas que es el centro espírita, pero inicialmente es la familia, es el hogar. Y dice así: para ejercer su función de organismo educativo por excelencia, el Instituto de la Familia debe tener como infraestructura el amor recíproco de sus miembros, como piedras angulares, autenticidad, servicio, estabilidad y la armonía, y como cumbre la solidaridad. Entonces, en esta obra, La vida en familia, destacan que la familia es la agencia y el instituto de educación por excelencia, es el primero al cual llegamos como almas con cuerpos tiernos para ser moldeables a la influencia de los padres. El problema es que, como dijimos al principio, todo el mundo lo sabe, no hay padres perfectos porque traemos de por sí nuestras propias carencias, ignorancias, equivocaciones, tendencias y desviaciones. Aún así, muchas veces se logra el éxito relativo en conducir a esos hijos. También está el tema de los celos y las rivalidades entre hermanos. Vemos que este libro Vida en Familia enfoca todo hacia la infancia porque allí es donde se generan muchas cosas. Entonces es conviviendo con los hermanos que el niño aprenderá a controlar sus impulsos. Es decir, que este es un llamado a nosotros los padres para que manifestemos o tratemos de controlar hasta cierto punto, moderar, atemperar, más bien, más que controlar, atemperar los impulsos que trae el niño, el adolescente y el joven. Pero es con la convivencia que va a aprender a soportar leves injusticias, pero a veces no soportan esas leves injusticias y eso se vuelve un celo y una rivalidad que va creciendo. A ser contrariado en sus deseos, pues siempre también está la enseñanza de decir el sí cuando se puede decir sí y el no cuando hay que decir no. Hacer pequeños sacrificios, hay que inducir al niño a esto, a tener en cuenta los derechos ajenos, a compartir las cosas, inclusive el afecto de los padres. Entonces, este es un trabajo que nos corresponde a nosotros los padres. Se hace necesario calmar el celo infantil y limitar las realidades, las rivalidades. ¿Por qué? Porque el celo va a existir y las rivalidades pueden existir, pero entonces nuestra función que propone la doctrina espírita es calmar ese celo y atemperar estas realidades y rivalidades, perdón. Aceptar a cada hijo como es, no verlos todos como iguales en el sentido de que cada uno trae su propio espíritu, sus tendencias, ¿no? Aunque todos son merecedores del mismo afecto y atención. Evitar las comparaciones que muchas veces incrementan este celo y esta rivalidad. Debemos entonces ser imparciales, evitando mostrar demasiada afinidad y preferencia, una especialidad y favoritismos por X o Y hijo, pero se comete este error sin darnos cuenta, a pesar de que la madre sienta un afecto especial por un cierto hijo o hija o el padre, tenemos que hacer el esfuerzo por nivelar esas expresiones, ¿no? Evitando esos favoritismos y cultivar una atmósfera de cordialidad desde la más tierna edad. Por supuesto, entonces se proponen bases para una buena educación. Si alguien preguntase a cada padre y a cada madre, ¿para qué están educando a sus hijos? ¿No? Si nos preguntaran esto, no tenemos la menor duda de que la respuesta unánime sería esta: para que se vuelvan personas bien ajustadas en la sociedad y sean felices. Es decir, todos diríamos para educar estas almas, conducirlos hacia Dios y hacerlos buenos ciudadanos y llevarlos a su felicidad. Pero si entre tanto después le fuese preguntado
también qué es lo que han hecho para alcanzar ese objetivo, las manifestaciones ya no serían tan uniformes, porque no en todos los hogares tienen una noción exacta de cómo actuar para educar bien a los hijos. Entonces, muchos hogares tienen esta carencia, no tienen una noción exacta de lo que deben hacer para educar bien a los hijos. Y por el contrario, se les dan los peores ejemplos que hacen que abunden la delincuencia, el vicio, el suicidio, los abortos, los abandonos, las infidelidades, las guerras y todo lo que se está dando. Entonces, bases para una buena educación. Por supuesto está el amor, la comprensión, el estímulo y brindarles seguridad. Prepararlos para ser libres, responsables, seguros y conscientes de las leyes. Al niño hay que inculcarle desde un principio que hay una responsabilidad, que hay unas leyes, que hay una disciplina para la vida en sociedad y también una disciplina porque todos sus hermanitas y hermanitos tendrán los mismos derechos, pero que tiene que haber un orden, una cierta disciplina sin caer en esas imperfecciones que vimos anteriormente como padres inseguros, padres dominantes, padres agresivos, superprotectores, ausentes y todo eso. Y que el padre tiene que tener en cuenta que cada edad tiene su propia psicología y que hay que ilustrarse y leer algo al respecto, que hay unas leyes del crecimiento que no se puede hablar a un adolescente con la misma forma que se empleaba cuando era niño, o hablar al niño como si fuera un adolescente o un adulto, porque hay unas leyes de crecimiento y eso influye mucho en la psicología de cada uno. Cada uno tiene un ritmo propio de desenvolvimiento, porque comparamos a dos niños y decimos, cuando tu hermanito tenía tu edad ya hacía esto, cuando tenía 5 años ya él hacía esto, pero ambos pueden haber pasado por la edad de los 5 años, pero cada uno trae sus tendencias, sus limitaciones, sus capacidades, sus destrezas. Entonces, aún así, aunque hay unas leyes de crecimiento, no son igual para todos los hijos. Y tener en cuenta también el punto de vista del niño y no dejar la autoridad. Ser consciente de que tenemos un determinado grado de autoridad que, como todos sabemos, se ha perdido hoy en día y parece que fueran los hijos los que mandaran en el hogar, agrediendo y hasta asesinando a los padres. Otros puntos a considerar en esta obra: buscar los métodos educativos apropiados. Los padres tenemos que mantenernos estudiando, leyendo, actualizándonos, leyendo en la psicología. Un entrenamiento para la libertad, disciplinar sin causar resentimiento, porque a veces intentamos disciplinar, digamos que de una manera severa y causamos daño y resentimientos y conflictos. Hay que tener en cuenta el grado de madurez de cada uno, distinguir entre lo esencial y lo secundario. Hoy en día este es uno de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? De la familia, es que no hay una claridad entre qué es lo esencial y qué es lo secundario. Hoy se le da prelación, aunque no sean todos, a lo secundario, a lo superfluo, a lo superficial, incluso a la vanidad, que a la esencia o a lo esencial que se debe proporcionar a los hijos. Control de las determinaciones se refiere a que cuando los padres tomamos una cierta decisión, no dejemos esa decisión suelta, como si nos olvidáramos de ella, sino hacer un seguimiento, una retroalimentación, un control de cómo se está aplicando esa determinación, esa disciplina, esa decisión
Y igualmente mostrar que tiene que haber un acuerdo mínimo, un entendimiento entre los padres, porque la madre desaprueba y el padre aprueba, o la madre aprueba y el padre desaprueba, discusiones, riñas, peleas, ofensas entre ellos. Los hijos pequeños no saben entonces qué rumbo coger. Entonces, cuando hay una disciplina y una determinación, hacerle un seguimiento a esa norma, a ese consejo, a ese acuerdo que se estableció para no ir mostrando desviaciones, ¿no? O incompatibilidad, incoherencias, ser coherentes. El espiritismo hace un aporte a la crisis de la familia como pilar fundamental de la sociedad y ya lo sabemos muy bien ya aquí en la parte final de la clase. Nos brinda conocimientos y enseñanzas. La doctrina espírita nos brinda los conocimientos y enseñanzas adecuados para conocer y comprender la naturaleza espiritual de la familia y su papel en los tiempos de transición planetaria, ¿no? La doctrina espírita es rica en tantas obras, centenares de obras que tratan todos estos temas. Nos brinda esclarecimientos y orientaciones. El espiritismo con Jesús y Kardec proporcionan los esclarecimientos apropiados para comprender la crisis de las familias actuales, tantos libros que se refieren al tema, y las orientaciones doctrinarias necesarias para conducir la constelación familiar por el buen camino. La fe en Dios, la creencia en Dios, una fe razonada, cimentada. El conocimiento espírita nos brinda la fe razonada para entender el porqué de las situaciones críticas de la familia actual y soportar con fortaleza los embates y conflictos, seguros de que Dios no abandona hacia sus criaturas y seguros de que tenemos un guía familiar, están unos guías y protectores de cada uno de los miembros del hogar y que a través de la oración y la confianza en ellos, pidiéndoles la ayuda en las dificultades, recibiremos ese apoyo, esa ayuda. La doctrina espírita nos brinda consuelo y esperanza. El conocimiento de la inmortalidad del alma, la vida futura, ¿no? La reencarnación, nos llena de consuelo ante diversos problemas y conflictos familiares, dándonos la esperanza de nuevas oportunidades de resarcimiento en reencarnaciones futuras. Y aquí, para concluir, la bibliografía del tema, el libro de los espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, Constelación Familiar, de Juana de Ángelis, Nuestro Hogar, de André Luis y otros autores, por supuesto muchos, Emmanuel Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángelis, Amalia Domingo Soler, etcétera. Y también La vida en familia de Rodolfo Caligaris en su segunda parte. Entonces, concluimos así este planteamiento educativo ante la crisis de la familia actual. Álvaro, surge una pregunta. ¿Cuál es la posición del espiritismo con respecto a la separación? Bueno, digamos que precisamente en el libro Vida y Sexo de Emmanuel, en donde abordan ese tema directamente sobre las separaciones y los divorcios, también analizan el tema de las infidelidades, de las traiciones, los abandonos. Entonces, las separaciones, dicen los espíritus, deben evitarse hasta donde sea humanamente posible. Pero cuando ya los conflictos, los problemas, los enfrentamientos amenacen la integridad física, psicológica, afectiva y espiritual de la pareja, entonces se permite y es, digamos, aceptable, es válido y respetable el divorcio y la separación. Pero que lo que sí aclaran los espíritus es que todo divorcio y toda separación es visto espiritualmente como una deuda aplazada. Es un compromiso que queda aplazado para próxima reencarnación
porque precisamente el hogar fue planificado, fueron convocados los padres, fueron convocados los hijos, se les mostró la ficha reencarnatoria, el pasado, todo el cuadro sinóptico de las deudas y los pendientes, y aceptamos venir juntos. Pero si estando acá se produce la separación, se produce el divorcio, entonces ese plan queda aplazado, ¿no? Se frustra la programación hasta cierto punto, no totalmente, porque hay otros caminos, surgen otras parejas, otras uniones, pero lo que quedó pendiente hay que volverlo a retomar. Entonces, esto no quiere decir que haya que soportar al máximo hasta la violencia, los asesinatos, las agresiones. No, no dice la doctrina espírita que haya que soportar esos extremos, pero cuando ya no se puede tolerar ni soportar esto, es válida esta salida, pero que quedarán los asuntos aplazados. Álvaro, pero bueno, una contrapregunta ante esa respuesta. Pero necesariamente las uniones futuras también van a ser maritales o podrían ser de hijo, de otro tipo de relacionamiento, esos aplazamientos. Las relaciones futuras de la pareja, cada uno por su lado, pregunta. Que se separó. ¿Necesariamente tiene que ser nuevamente venir como pareja o pueden venir con otro tipo de relaciones como un Ah, sí, sí, hijo, sí, como sí, sí. Exacto. No necesariamente van a venir como pareja, sino como dos espíritus que en un momento dado se van a encontrar para ayudar a solucionar un problema o una obra que quedó inconclusa o un deber que quedó incumplido. Dios y el mundo espiritual superior son sabios y sabrán conducir esto. No necesariamente van a tener que venir como marido y mujer. Pueden haber otras variantes. Lo importante para las leyes divinas es que como se dice, se surta, se cumpla, se saque adelante la problemática que existía, ¿no? Entonces pueden haber otro tipo de uniones, ¿no? O de parentesco, muy pero bien. no sabemos exactamente cuál es cuál. Eso sí escapa a nuestra comprensión, ¿no? Dios es Nancy sabio y Aguilera, justo. perdona, Álvaro. Sí. Nancy Aguilera abrió el micrófono. ¿Quieres decir Sí, algo, muchas Nancy? gracias. Pues la verdad sí, como quedan muchas preguntas. En principio, tú mencionabas que los hijos ya tienen, eso entendí, espero no haberlo entendido mal. Los hijos cuando ya llegan a un hogar ya llegan es por compromisos que ya se han establecido anteriormente. Yo en el Evangelio leía que uno escoge, los padres tiene por compromisos, puede ser por expiaciones, como se quiera decir, pero son los hijos los que generalmente escogen los padres. Entonces ahí me queda la primera interrogante. Segundo interrogante es con relación a las constelaciones familiares. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando llega a una relación de pareja como las que tú has descrito, tóxicas como las definen hoy día, en la cual uno de los cónyuges le hace cualquier cantidad de daño al otro, se separan, se divorcian? ¿Qué sucede en ese momento? Esas personas que llegan a esa relación familiar, ¿pertenecen a la constelación familiar o no pertenecen a esa constelación familiar? Son mis dos principales preguntas. Muchas gracias. Sí, el concepto de constelación familiar habría que equipararlo a lo que constituye una constelación en las estrellas, ¿no? En el firmamento, que son un grupo de estrellas que se mantienen unidas, que están juntas, que están dependiendo unas de otras, ¿no? Por leyes de atracción, tienen un origen común, etcétera. Entonces, el concepto de constelación familiar tendría doble aplicación. Lazos espirituales, que sería la verdadera constelación familiar, los lazos
entre los espíritus que vienen juntos y se aman y se quieren y se tratan bien durante muchas reencarnaciones. Y en la otra versión es que constelación familiar para el mundo se refiere a la familia en sí, ¿no? A los lazos consanguíneos. Entonces vamos a ver con cuál de las dos versiones se puede enfocar la respuesta, porque si indudablemente constelación familiar se refiere a los lazos espirituales de afinidad, no todos los que entran harán parte de esa constelación, porque serían espíritus extraños que vienen, ¿no? Espíritus que vienen como a un instituto a ser educados. Pero quienes ven la constelación familiar como los lazos consanguíneos, consideran a todos los que vinieron consanguíneos como miembros de esa constelación, pero espiritualmente pueden no ser. Entonces, este concepto, digamos que hay que saber enfocarlo, si lo vemos espiritual o si lo vemos consanguíneo. Yo entiendo, de pronto estoy equivocado, que se refiere a lo espiritual. Pero a la luz de la ley de causa y efecto, no son los padres, no son los hijos que escogen a los padres. Los hijos vienen al lugar que le corresponde y no son los padres los que escogen a los hijos. Nos toca el hogar que nos corresponde, porque volvemos al principio. No vivimos en la familia ideal, porque si pudiéramos escoger, ninguno escogería malos padres y los padres tampoco escogerían malos hijos. Todos estaríamos en familias adineradas y en familias armónicas. Entonces, incluso dice en el libro de los espíritus que el espíritu escoge el cuerpo y resulta que el cuerpo que escoge, entre comillas, es el cuerpo que le corresponde por ley de causa y efecto. Entonces, ese término de escogencia hay que saberlo manejar muy bien porque todo va a obedecer a una ley divina, que es la ley de causa y efecto, lo que nos corresponde. Y que solo los espíritus superiores tienen la capacidad de escoger en qué hogar quieren reencarnar. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. Bueno, Gracias, gracias. Álvaro. Perdón, de todas maneras me queda. La sí, verdad que que ese es un tema demasiado complejo. sí, ¿Qué sí sucede queda, entonces con esos exacto. niños rebeldes, groseros, irrespetuosos, que odian al papá, odian a la mamá? Les correspondía llegar, pero no pertenecían a esa constelación familiar. Espiritualmente no correspondían porque son enemigos que vienen del pasado. Pero desde el punto de vista acá humano, de la sociología y la psicología, sí hacen parte de la constelación familiar porque llegan consanguíneamente, pero no lo están enfocando desde un punto de vista espiritual. Entonces, constelación familiar en esencia se refiere digamos, a los lazos de afinidad, pero que allí a ese núcleo afín pueden venir espíritus desafines que una vez se cumple, e incluso hemos leído en libros espíritas, que hay hogares ejemplares que piden que vengan a su hogar espíritus rebeldes con los cuales no tienen deuda. Piden como querer una misión, que vengan espíritus rebeldes, espíritus con problemas educativos para conducirlos al bien. Y sin embargo, esos padres no tienen deudas específicas y con otros sí, son rebeldes con quienes hay. Entonces, cuando hay un niño rebelde o una niña rebelde en el hogar, no sabemos exactamente si es porque fue recibida como una misión o si fue recibida como una expiación. Sin embargo, el alta dosis de sufrimiento que causan esos niños al hogar puede indicarnos que sí es por expiación, ¿no? Por deudas anteriores. Pero cuando hay esos matrimonios por amor, que hay un gran amor, una gran fraternidad, una gran integración entre los padres, a pesar de la rebeldía de los niños, ellos se mantienen en un grado de equilibrio. Como podemos ver, es un tema bastante complejo que no permite, digamos, unas precisiones, sino una generalidad. Así es. Y San Agustín también en el Evangelio nos dice que los
que los hijos pueden escoger, o sea, pueden pedir unos padres ejemplares para ayudarlos en su crecimiento y Dios se lo puede conceder. Se lo pueden Entonces, conceder, se lo exactamente. pueden Si conceder. ven que Se le hace una corresponde, solicitud. sí, porque ellos pueden pedir, y si el análisis de sus mentores llega a la conclusión de que sí se les puede conceder eso, se lo conceden. Pero si ven que no tienen el mérito y que más bien le conviene es otro tipo de hogar, entonces lo van a conducir a ese otro tipo de hogar. Bueno, Entonces muchas cada hogar va a gracias. ser diferente. Bueno, Gracias, Álvaro. Entonces, como concluimos por hoy. siempre, sí, te pedimos que entonces nos cierres con una oración esta maravillosa conferencia que nos ha dejado muchas luces. Exacto. Y que ha generado, digamos, muchas inquietudes que tendremos que volver a releer ciertos capítulos, ciertas obras para precisar, ¿no?, los términos y la explicación que continúa ante ciertas frases, ¿no? Y cómo enmarcan los espíritus cuando dicen X o Y cosa, hay un contexto y digamos que el contexto explica lo que se dice en la introducción, ¿no? Bueno, entonces vamos